una enseñanza recibida igualmente de los gnomos. Y en las secretas tradiciones Dogon se habla también de una tercera estrella que gira igualmente en torno a Sirio A. La llaman Enmeya, el sol de las mujeres. Lo increíble es que Enmeya, o Sirio C, fue descubierta por los astrónomos en 1995. Hablar de los gnomos es siempre una cuestión solemne para aquellos que guardan la información. Por eso, la mayor parte de nuestras conversaciones tuvo lugar en la Toguna, la casa de la palabra, una especie de templo en el que se reúnen los hombres, solo los hombres, para dialogar y tomar decisiones. Una suerte de sala de conferencias inspirada también en aquel remoto encuentro con los hombres peces. 8 son sus pilares en recuerdo de los 8 gnomos que descendieron por primera vez. Y 8 deben ser las capas de mijo que forman la techumbre. Una techumbre levantada a 1 metro del suelo. Esta, al parecer, fue la indicación de los seres de Sirio. De esta forma, al no poder incorporarse, las discusiones transcurren en paz. Y fue en la casa de la palabra de Ireli, de Amani, de Ende, de Teli, de Yigibombo, de Songo y de Yugadugoru, entre otras aldeas donde fui enriqueciendo la información sobre aquellos seres del espacio. Los ancianos, complacidos por el interés de aquel extranjero, respondieron sin reservas a todas mis cuestiones, y quedé nuevamente desconcertado ante la sabiduría de aquel pueblo. Los gnomos, al parecer, les enseñaron otras muchas cosas. Les enseñaron que hay otros mundos también habitados. Nosotros, por ejemplo, nos hallamos en la 4ª tierra. En la 3ª viven los hombres con cuernos. En la 5ª, los hombres con cola. En la 6ª tierra, los hombres alados. Los Dogon conocen la estructura en espiral de la Vía Láctea y hablan de 1000 millones de sistemas solares semejantes al nuestro. Conocen los 4 satélites interiores de Júpiter. Me hablaron de Saturno y de sus anillos. Dicen que Venus al principio era rojo. Describen a la perfección los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Los gnomos les enseñaron que la Tierra necesita 12 meses para completar esa órbita. Y de ahí tomaron su calendario. Saben que el Sol se consume y que la Luna es un cuerpo muerto. Y desde hace 1000 años tienen conocimiento del aparato circulatorio humano. ¿Cómo podía ser? La circulación de la sangre fue descrita por Miguel Servet en 1546. Y los gnomos les hablaron también de Ama, el gran Dios, un Dios único y sustentador de todo lo creado, algo que choca frontalmente con las religiones animistas que los rodean y que disponen de cientos de dioses. Un Dios que la compleja liturgia Dogon convierte en responsable de la ablación del clítoris. Según la leyenda, Ama quiso tener hijos con la tierra, pero la presencia de los termiteros, el clítoris para los Dogon, dificultó el acoplamiento y la tierra parió un zorro. De ahí que el clítoris, según los Dogon, deba ser extirpado. Tras 2 horas de dura ascensión alcanzamos la cumbre del Sinaí Dogon. Aquí, según la leyenda, tuvieron lugar los signos que anunciaban la llegada de los dioses de Sirio. La montaña de pronto se teñía de rojo. Era el primer anuncio. Los gnomos y sus arcas estaban al llegar. Y en la aldea crecían calabazas gigantes que nadie había sembrado. Y aquí, según la tradición, se registró la primera muerte de un gnomo. No se sabe con certeza cómo ocurrió, aunque los Dogon aseguran que aquel gnomo fue crucificado y al poco resucitó.
y regresará, dicen, para salvar al mundo. Tal y como sucediera en el resto de las aldeas, los Dogon no terminaban de comprender cómo aquel extranjero había logrado estos dibujos del arca y de los dioses. Discutieron entre ellos. Me observaron con curiosidad y también con cierto temor. Finalmente, tras reconocer que en efecto se trataba de los gnomos, sentenciaron: Tú solo puedes ser un misionero de los dioses. Solo ellos pueden haberte dado sus retratos. Esta ingenua creencia, no lo niego, me benefició, y sus corazones se abrieron un poco más, y supe que los gnomos al salir del agua tenían el poder de transformarse. Dejaban de ser hombres peces y aparecían como humanos, pero muy hermosos. Fue así como lograron mezclarse con los Dogon, fue así como los adoctrinaron y fue así como bebieron la sangre de las víctimas. Según estos ancianos, el número de asesinatos se contó por cientos. Siempre bajaban con las lluvias, siempre por el arco iris. Y cuentan los iniciados que fueron los dioses quienes les enseñaron también a circuncidar. Y el pueblo Dogon escogió la aldea de Songo para este ceremonial sagrado. Al pie de estas 1100 pinturas, cada 3 años, grupos de niños de entre 10 y 12 años sufren el corte del prepucio a manos del herrero de la localidad. Las mujeres no pueden ver estas pinturas sagradas. De hacerlo morirían. Para los Dogon, la circuncisión, así fue establecido por los seres de Sirio, es un sacrificio que se ofrece a la tierra. Nuestra visita al país Dogon no podía concluir sin una conversación con el hombre santo por excelencia, el Ogón, una mezcla de hechicero, médico y guía espiritual. El Dogon más respetado y temido. Vive solo, jamás se lava. El aseo corre a cargo de una serpiente que humedece su cuerpo con la lengua bífida. Una joven virgen que no haya alcanzado la menstruación es la encargada de cocinar para él. Solo baja a la aldea cuando debe tomar grandes decisiones. Es el responsable de las lluvias y de las buenas cosechas. El Ogón es otro de los grandes depositarios de la cosmogonía nacida del encuentro con los gnomos. Después de múltiples gestiones, Aregin Do, de 75 años, accedió a entrevistarse con aquel extranjero. Los rumores sobre el extraño misionero de los dioses que portaba imágenes del arca y de los gnomos no tardaron en propagarse por las aldeas, llegando también a oídos del Ogón de Ende. Y una tras otra fue confirmando las noticias proporcionadas por el resto de los sabios y ancianos. Y añadió algo más. Él, como Pangalé Tolo, también había visto a los dioses. Fue antes de las últimas lluvias y en un lago próximo a la aldea de Soningue. Al preguntar por el origen de aquel título, el de Ogón, Are me suministró otra información que tampoco fue reseñada por Griol. Según él, al descender a la tierra, los gnomos seleccionaron a los hombres más sabios y prudentes y los llevaron al arca. Allí permanecieron 3 meses y al regresar a las aldeas lo hicieron como superhombres. Desde entonces, solo el que ha visto a un gnomo puede ser Ogón. No pude evitarlo. Eché mano de las fotografías de ovnis que había llevado a Mali y se las mostré. El Ogón las observó perplejo. Sus palabras fueron rotundas. Estas son las arcas de los dioses. Si tú las tienes, es porque tú eres un Ogón.